Buenas, reciban un cordial saludo del Centro Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi nombre es Oscar Barnet y voy a mostrarles algunas tareas que pueden realizarse con el servicio llamado motor de base de datos de Microsoft SQL Server. Iniciemos. Una breve referencia a lo que es una base de datos, que siempre es algo que se menciona y es común escuchar de ello en cualquier organización, en cualquier empresa. Las bases de datos no son otra cosa que datos organizados de alguna manera, ya sea en forma estructurada o no estructurada. ¿Para qué sirven? Básicamente para evidenciar la eficacia en las actividades empresariales, es decir, en el manejo de los datos en los diferentes procesos internos que se desarrollan. Por esa razón, hoy ya se habla de los sistemas de gestión de base de datos operativas, ¿no? Lo que antes se denominaban sistemas de gestión de bases de datos relacionales, ¿no? El tema ha cambiado porque, repito, los datos ahora pueden ser organizados también de maneras no estructuradas. SQL Server es justamente ese tipo de sistema y tiene varias versiones, entre ellas una que se denomina SQL Server Express, que es gratuita y que puedes descargar desde el link que está en el pie de la diapositiva para que puedas utilizar. Los requisitos de hardware y software son usuales en este tipo de aplicaciones, en este tipo de servicios. Lo que sí es importante, y lo menciono aquí en la parte inferior, en el aviso de fondo amarillo, no utilizar computadoras virtuales para instalar este servidor. Dentro de los múltiples servicios y utilidades que existen, nosotros vamos a hacer una demostración, obviamente, sobre el motor de base de datos, que es el que nos interesa en esta oportunidad. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Tarea inicial. Toda base de datos tiene un proceso de diseño de modelamiento, ¿no? Donde se usan diferentes metodologías y herramientas. Una de ellas son los modelos entidad-relación y entidad-relación extendida, que suelen representar los procesos que existen entre los datos dentro de una organización, usando una serie de diagramas y figuras preestablecidas que luego pasan a implementarse en una base de datos y a través de un software como el que vamos a usar. Permíteme presentarte algo más. Para ello, tengo aquí que es la implementación de un conjunto de instrucciones que es parte justamente del proceso de creación y que obviamente podemos desarrollar para completar un modelo DR, generando a través de ello una base de datos, por ejemplo, como esta de aquí, llamada Sinfo, que acabamos de implementar. Y como notas, se construía con una serie de tablas, clientes, facturas, oficinas, empleados, ¿no? Y otras más, ¿sí? Dentro de las tareas usuales, una vez que se implementa, bueno, está lo que se llama el mantenimiento, es decir, agregar datos, consultar datos, eliminar datos, ¿no? Y algo que es rutinario. Sin embargo, esos procedimientos suelen ser optimizados en base a algunos elementos de trabajo, como son los procedimientos almacenados, o store procedure, y desencadenantes o trigger. Por ejemplo, aquí tienes un pequeño escenario en el cual tenemos una data en una hoja de cálculo, algo muy usual, y por otro lado tenemos nuestra base de datos Info que acabamos de implementar y que tiene una tabla llamada ejemplo que está vacía. Como notas, ejemplo no tiene datos en este momento y lo que se espera es, por ejemplo, en un procedimiento quizá rutinario, ir exportando desde Excel hacia SQL Server, ¿no?, los datos que seguramente en forma diaria se van registrando.
como lo vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de ejemplo, te decía, que si nosotros la verificamos, pues no tiene datos, está totalmente vacía, ¿cierto? Y por aquí tengo un Excel con los datos que requerimos en SQL Server, por ejemplo, y que los vamos a exportar. Para ello, generamos el procedimiento pertinente, generamos la exportación en el formato adecuado, ¿correcto? Y vamos a ver cómo entonces ahora podemos nosotros generar esa inserción, digamos, desde el Excel. Para ello, generamos aquí lo que se llama un procedimiento almacenado, el cual ya creado podemos realizar o podemos ejecutar, ¿ok? Y que luego me permitirá verificar en la base ejemplo que ya tenemos los datos incorporados, ¿correcto? Esto puede ser una tarea muy usual en vista que en muchas empresas muchos datos se manejan todavía en hojas de cálculo, ¿no? Sin embargo, la migración a un sistema robusto como SQL Server solo es cuestión de tiempo. Otro aspecto que quería mostrarte, por ejemplo, es el de la seguridad de acceso. Si bien es cierto, en un servidor de base de datos podemos acumular los datos indistintamente, obviamente que esos datos son utilizados por diversas personas dentro de la empresa, los cuales deben hacer un login o un logueo, una conexión con nuestro servidor de base de datos, pero obviamente que todos no deben tener las mismas posibilidades de gestión. Es decir, no todos pueden utilizar los mismos datos, no todos van a realizar las mismas operaciones. De repente tenemos un usuario en particular, que acá lo identifico, BYG, que tiene ciertas atribuciones que le competen por función de repente. Por ejemplo, en el caso siguiente, siendo nuestro caso, vamos a generar un proceso de validación y para ello vamos a verificar, por ejemplo, que en este momento en nuestro servidor no tenemos ningún login, ningún registro de acceso a nombre de BYG. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizando las instrucciones pertinentes, iremos generando, ¿no? Iremos generando las órdenes necesarias de tal manera que podamos tener al BYG, a ese usuario que identificamos hace un rato, con el permiso de accesar, pero de verificar únicamente o manipular cierta parte de la base. En este caso, como te das cuenta, solamente se está validando que tenga acceso a la tabla facturas únicamente. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer una conexión utilizando este usuario que hemos creado, ¿correcto? Una vez generado el acceso, como te das cuenta, aquí en la parte inferior está el acceso, acá está Bellaya, y vamos a encontrar nuestra base de datos por acá, Sinfo, que tiene varias tablas, ¿cierto? Pero para esta persona solo existe una tabla. ¿Por qué? Porque es un usuario que no debe tener acceso total, sino un acceso controlado, restringido, a lo que nosotros consideremos que le corresponde por función. De tal manera que si, por ejemplo, esta persona, digamos, que decide agregar información en esa tabla, de repente se va a encontrar pues con el tema de que no tiene permiso, no tiene autorización para realizarlo, porque solo se le ha autorizado la capacidad de visualizar nada más. No tiene capacidad para realizar ninguna otra tarea.
¿correcto? De esa manera podemos nosotros entonces generar esquemas de seguridad sobre los datos de nuestra base. Vamos a cerrar esta conexión porque no la necesitamos más. ¿Qué otros aspectos podrían ser interesantes, por ejemplo? Dentro de las características diversas que tiene este motor, hay obviamente otros servicios complementarios. Uno muy interesante es el servicio de correo electrónico, es decir, que a partir de nuestro servidor podamos nosotros enviar correos hacia un usuario determinado, como podría ser mi caso. Este es mi correo, bueno, uno de los correos que utilizo, de tal manera que se me pueda notificar, por ejemplo, si de repente la base de datos está llegando a saturar la capacidad asignada inicialmente, o si de repente ha culminado un proceso de backup que se desarrolló durante la madrugada, etcétera, etcétera. Hay una posibilidad de que estas notificaciones sean automatizadas, pero bueno, nosotros vamos a hacer algo pequeñito para la demo, y para eso regresamos a nuestro servicio, ¿correcto? Hay instrucciones que tenemos que realizar, que obviamente son parte del procedimiento que ya está establecido, pero que de todas maneras pues necesitamos conocer para configurarlo de manera adecuada. Bueno, ¿qué resulta? Vamos a suponer que se me tiene que comunicar algo generando un nuevo correo desde SQL Server en 5. Paso a mostrarte mi buzón de correo. Aquí está. No es un correo que utilice muy frecuentemente, como te das cuenta. Voy a actualizar. Es un correo que no tiene muchos mensajes, pero soy yo. No vayas a pensar que es otra persona, soy yo. Y bueno, vamos a ver qué ocurre aquí con mi buzón, ¿ok? Vamos a hacer desde aquí, entonces, desde el SQL Server, un conjunto de instrucciones, ¿correcto?, que ya se han realizado. Evidentemente, todo lo que te estoy mostrando pasa por una suerte de conocer, repito, los comandos, sus cláusulas, formas de uso, y evidentemente desarrollar los criterios necesarios para utilizarlo. Vamos a retornar un ratito a mi buzón de correo y como puedes notar aquí, ya está un mensaje que dice nuevo correo desde SQL Server en 5, miércoles 15, 5:56 por acá. Bueno, puedes ver la hora aquí en el sistema, es 15 de julio, pero no son las 5:50 y tantos, es algo más de las 12 de la mañana. Y bueno, esto es una prueba en color azul, ¿correcto? Retornemos. Fue lo que se pidió, ¿no? Que el color fuera azul y que el mensaje fuera nuevo correo desde SQL Server en 5. Bueno, otros servicios más y otros procesos más existen, obviamente que sí. SQL Server ha ido evolucionando a lo largo de estos años, pero hay mucha información sobre ello, muchos videotutoriales, hay mucha documentación, pero bueno, de repente, viéndolo de un aspecto más práctico, como te he mostrado ahora, sea determinante para que consideres que puedes venir con nosotros a realizar tu capacitación en lo que es este servicio llamado motor de base de datos SQL Server, por lo que te esperaríamos pues ya sea en forma presencial o a través de nuestro sitio virtual, cuyo enlace ves en la parte inferior. Bueno, espero que mis ejemplos hayan sido claros, te hayan dado una idea de lo que podemos realizar y será conmigo hasta cualquier momento.